Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Rosario Pérez Vigueras y soy estudiante en el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte y me encuentro cursando la asignatura Genética y Deporte con el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. El día de hoy hablaremos acerca de un artículo denominado Indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en atletas. La cardiología deportiva se ha encargado de evaluar a atletas para detectar posibles afecciones cardíacas hereditarias. Estas condiciones genéticas pueden aumentar el riesgo de arritmias peligrosas, insuficiencia cardíaca e incluso muerte súbita. Sin embargo, el ejercicio intenso también puede provocar cambios en el corazón que imitan estas enfermedades, creando una zona gris difícil de diagnosticar. En el diagrama que observamos en la diapositiva es un diagrama de flujo que muestra las vías para que los atletas procedan con las pruebas genéticas cardíacas, dependiendo si tienen un diagnóstico conocido de una condición cardíaca hereditaria, si son un atleta en la zona gris o si tienen un resultado genético accionable conocido en su familia. El equipo multidisciplinario debe estar compuesto por individuos con experiencia en cardiología deportiva, genética cardíaca y diagnóstico del manejo de las enfermedades hereditarias cardíacas. Y también se requiere de consejeros genéticos. Es importante distinguir entre un corazón sano adaptado al ejercicio y un corazón enfermo, y esto pues realmente representa un desafío. Para ello, los médicos recurren a una variedad de pruebas como examen físico, electrocardiograma, ecocardiograma, incluyendo ahora también los estudios genéticos. En las últimas décadas se han identificado muchos genes asociados a enfermedades cardíacas hereditarias y los avances tecnológicos han hecho que las pruebas genéticas sean más accesibles y asequibles. Antes de hablar de pruebas genéticas, recordemos los conceptos de genotipo y fenotipo. El genotipo se refiere a a ambos alelos que tenemos para expresar cierta característica, recordando que pueden ser homocigotos, es decir, que ambos alelos sean dominantes o ambos alelos sean recesivos, o pueden ser heterocigotos, donde un alelo es dominante y el otro es recesivo. En el caso del fenotipo se refiere a la expresión del genotipo, es decir, la forma en la que vamos a ver o vamos a observar la expresión del genotipo. El papel de las pruebas genéticas en la evaluación de atletas aún no está totalmente claro fuera de los centros especializados. Si bien estas pruebas pueden ayudar en el diagnóstico y tratamiento, así como el pronóstico, su uso rutinario en la práctica clínica pues todavía se encuentra en desarrollo. Hablemos de las pruebas genéticas en las enfermedades cardíacas hereditarias. La mayoría de estas enfermedades se heredan de forma autosómica dominante, lo que significa que existe un 50% de riesgo de transmisión a la descendencia. Dependiendo de la enfermedad en cuestión, las pruebas genéticas pueden identificar variantes genéticas causantes de la enfermedad, que pueden ser patógenas o probablemente patógenas en hasta un 70% de los pacientes. La probabilidad de encontrar una variante genética causal es mayor en pacientes con una enfermedad familiar conocida y se vuelve menor en pacientes mayores e individuos con características clínicas atípicas. Cuando se identifica una variante genética causal en el caso inicial, a menudo denominado proband, se puede realizar una prueba genética a los familiares para detectar la misma variante, un proceso que se conoce como prueba predictiva o en cascada. Si la variante está presente, es necesaria una evaluación clínica de referencia para buscar el fenotipo clínico y tratarlo de acuerdo con los protocolos establecidos. A los portadores asintomáticos sin fenotipo clínico se les denomina genotipo positivo, fenotipo negativo, y se les puede ofrecer vigilancia clínica y asesoramiento reproductivo. Si la variante está ausente, se puede dar de alta a los familiares, pero se les debe aconsejar que soliciten una nueva evaluación si desarrollan nuevos síntomas o si surgen nuevos datos clínicamente relevantes en la familia. Las pruebas genéticas han revolucionado el diagnóstico de enfermedades cardíacas hereditarias. Estas pruebas permiten identificar las mutaciones responsables de estas enfermedades.
lo que es fundamental para un diagnóstico preciso y un seguimiento adecuado. El asesoramiento genético es esencial antes y después de las pruebas para ayudar a los pacientes a comprender los resultados y tomar decisiones informadas sobre su salud y la de su familia. Cuando un miembro de la familia fallece súbitamente por causas cardíacas, es fundamental realizar un examen detallado del corazón, tanto a simple vista como a nivel macroscópico, para determinar la causa exacta de la muerte. Este examen debe realizarlo un especialista en el corazón. Además, se suele analizar el ADN de la persona fallecida o de sus familiares para identificar si existe alguna alteración genética que pueda haber contribuido a la muerte súbita. Esta prueba genética, conocida como autopsia molecular, es muy útil para evaluar el riesgo de que otros miembros de la familia también sufran problemas cardíacos. Si se identifica una enfermedad cardíaca hereditaria o si no se encuentra una causa para la muerte, se llevarán a cabo más pruebas genéticas y evaluaciones médicas en la familia para determinar el riesgo y tomar las medidas preventivas necesarias. La secuenciación de próxima generación ha revolucionado el diagnóstico genético de enfermedades cardíacas. Esta tecnología permite analizar grandes fragmentos de ADN de manera rápida y precisa, lo que ha permitido identificar variantes genéticas asociadas a diversas cardiopatías. Esta secuenciación de próxima generación se puede analizar genes completos como el gen RIR2 y la tinina, que antes eran difíciles de estudiar y ahora pues con esta técnica ha sido un poco más sencillo. Existen diferentes enfoques, desde paneles de genes específicos hasta la secuenciación completa del genoma. Sin embargo, a pesar de los beneficios, la interpretación de los resultados genéticos es compleja y requiere de un análisis cuidadoso, ya que no todas las variantes genéticas tienen el mismo significado clínico. Los resultados de las pruebas genéticas no son simples de interpretar, ya que las variantes genéticas identificadas pueden tener diferentes niveles de impacto en la salud. Estas variantes se clasifican en 5 categorías según criterios establecidos por expertos. Cuando hay evidencia sólida de que una variante causa una enfermedad, se clasifica como patogénica. Si la evidencia es menos contundente pero sugiere un posible vínculo con la enfermedad, se considera probablemente patogénica. Por otro lado, si la evidencia indica que la variante es inofensiva, se clasifica como benigna o probablemente benigna. Sin embargo, muchas veces la evidencia es insuficiente o contradictoria, y en estos casos la variante se clasifica como de significado incierto. La clasificación de una variante se basa en una combinación de factores como su frecuencia en la población, su presencia en personas con la enfermedad y predicciones computacionales sobre su impacto en la función de la proteína. La interpretación precisa de las variantes genéticas identificadas en pruebas genéticas cardíacas es fundamental para un diagnóstico correcto y un asesoramiento genético adecuado. La clasificación de estas variantes en categorías como patogénicas, benignas, probablemente benignas o de significado incierto, se basa en una evaluación exhaustiva de diversos factores, incluyendo su frecuencia en la población, su asociación en la enfermedad y su impacto predicho en la función de la proteína. Solo las variantes clasificadas como patogénicas o probablemente patogénicas se consideran causales de la enfermedad y se utilizan para realizar pruebas genéticas en familiares. Las variantes de significado incierto, debido a la incertidumbre sobre el impacto que tienen, no deben emplearse para confirmar un diagnóstico ni para realizar pruebas en familiares. En el contexto de la cardiología, estas pruebas de variables inciertas y las variantes benignas se consideran irrelevantes. Es crucial recordar que una prueba genética negativa no descarta un diagnóstico clínico cuando los síntomas son claros y contundentes. La genética ha revolucionado la cardiología deportiva, permitiendo una aproximación más personalizada a la evaluación y el manejo de los atletas. Históricamente, las pruebas genéticas se utilizaban principalmente en deportistas con síntomas claros de una enfermedad cardíaca hereditaria, para identificar a familiares en riesgo y ofrecer asesoramiento genético. Sin embargo, en los últimos años,
su alcance se ha ampliado significativamente. Actualmente las pruebas genéticas se han convertido en una herramienta esencial en el diagnóstico de enfermedades cardíacas en atletas. La identificación de las alteraciones genéticas puede ayudar a diferenciar entre las adaptaciones normales del corazón ante el ejercicio y las enfermedades cardíacas subyacentes. Esto es especialmente útil en casos donde los síntomas son inespecíficos o cuando existe una superposición entre los hallazgos clínicos del deportista y los de una enfermedad cardíaca. La interpretación de los resultados genéticos en el contexto del atleta es compleja y requiere un enfoque multidisciplinario. Factores como la historia familiar, los síntomas, los hallazgos en el electrocardiograma y los resultados de otras pruebas deben ser considerados al evaluar los resultados genéticos. Además, es fundamental tener en cuenta el impacto psicológico y social del diagnóstico en el atleta y su familia. La utilidad de las pruebas genéticas va más allá del diagnóstico. La identificación de una variante genética patogénica puede guiar el manejo clínico, la estratificación del riesgo y la prescripción de ejercicio de forma personalizada. Por ejemplo, en el síndrome de QT largo, identificar el gen mutado permite determinar el riesgo de arritmias y la necesidad de tratamiento específico. Las pruebas genéticas se han integrado en las pautas de ejercicio actuales, permitiendo una prescripción de ejercicio más personalizada para cada atleta. Sin embargo, la importancia del fenotipo clínico sigue siendo fundamental. En la mayoría de los casos, la estratificación del riesgo y la prescripción del ejercicio se basan en los síntomas y hallazgos clínicos del paciente, incluso en aquellos con un genotipo positivo. La prueba genética en atletas ha emergido como una herramienta fundamental en la detección temprana y manejo de enfermedades cardíacas hereditarias. Este proceso requiere un enfoque multidisciplinario. Implica una evaluación exhaustiva del atleta tanto a nivel clínico como genético. Los pasos clave en esta ruta son: evaluación clínica integral. Se realiza un análisis detallado de la historia clínica del atleta, incluyendo antecedentes familiares, síntomas y resultados de exámenes físicos y cardiológicos. Esto permite identificar a aquellos individuos con mayor riesgo de presentar una enfermedad cardíaca heredable. En segundo lugar está el asesoramiento genético, antes de la prueba. Antes de realizar las pruebas, se brinda al atleta información detallada sobre el proceso, los posibles resultados y las implicaciones de un diagnóstico positivo. Es esencial que el atleta comprenda los beneficios y las limitaciones de las pruebas genéticas. En tercer lugar tenemos las pruebas genéticas especializadas. Se llevan a cabo las pruebas genéticas en laboratorios especializados, enfocadas en los genes asociados con estas enfermedades cardíacas heredables. La interpretación de los resultados requiere una profunda experiencia en genética cardíaca para asegurar una clasificación precisa de las variantes genéticas. En cuarto lugar es el asesoramiento genético post-prueba. Una vez obtenidos los resultados, se realiza un nuevo asesoramiento genético para explicar las implicaciones del diagnóstico y brindar apoyo psicológico al atleta y su familia. Y en quinto lugar tenemos el seguimiento clínico. Los atletas con diagnóstico de enfermedades cardíacas heredables requieren un seguimiento clínico regular para evaluar la progresión de la enfermedad y ajustar el tratamiento en caso de ser necesario. Hay que tomar en cuenta que se tienen también aspectos éticos y legales de las pruebas genéticas en los atletas. Las pruebas genéticas en atletas ofrecen una posibilidad de identificar a aquellos individuos con mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas hereditarias y de tomar medidas preventivas. Sin embargo, es esencial que aborden aspectos éticos y legales asociados con estas pruebas para garantizar que los derechos del atleta sean protegidos. Hay algunas consideraciones especiales en atletas infantiles y en adolescentes. Las pruebas genéticas en atletas pediátricos presentan particularidades que las diferencian de las realizadas en adultos. Si bien los principios fundamentales son los mismos, la edad y el desarrollo del niño introducen consideraciones únicas. Por ejemplo, tienen un impacto psicológico y su desarrollo.
Los niños pueden no comprender del todo las implicaciones a largo plazo del resultado genético positivo. Esto puede generar un impacto psicológico significativo, especialmente si la prueba conduce a restricciones de la actividad deportiva. Es crucial que el asesoramiento genético sea adaptado a la edad y madurez del niño y que se involucre a especialistas en salud mental infantil cuando sea necesario. El diagnóstico y prevención. En niños con síntomas claros de una enfermedad cardíaca hereditaria, las pruebas genéticas pueden confirmar el diagnóstico y ayudar a identificar a otros miembros de la familia en riesgo. En casos donde no hay síntomas evidentes, pero sí antecedentes familiares, las pruebas genéticas pueden ayudar a estratificar el riesgo y tomar medidas preventivas, como limitar ciertas actividades deportivas. Y bueno, también vamos a encontrar consideraciones específicas por enfermedad. Y en enfermedades como el síndrome de Cute largo y taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, las pruebas genéticas pueden influir en las decisiones sobre la participación deportiva, incluso sin la presencia de síntomas. Sin embargo, en otras enfermedades como las miocardiopatías hereditarias, la decisión de realizar pruebas genéticas en niños asintomáticos requiere una evaluación más cuidadosa, considerando los beneficios y riesgos tanto a corto como a largo plazo. En el ejercicio y la expresión de la enfermedad, aunque no haya evidencia concluyente de que el ejercicio intenso acelere la progresión de enfermedades cardíacas en niños, se debe considerar el posible impacto del deporte en la salud cardíaca de los jóvenes. Además, la identificación de ciertas variantes genéticas puede llevar a restricciones en la actividad física incluso antes de que aparezcan los síntomas. ¿Qué pasa con los atletas con cardiopatía congénita? La cardiopatía congénita puede ocurrir como un síndrome cromosómico en un 12%, como un síndrome hereditario con patrón mendeliano en un 8%, o una mutación esporádica en el 80%, con penetrancia y heredabilidad variable. Se ha establecido un origen genético para una pequeña proporción, el 5% de esta cardiopatía congénita. En consecuencia, las pruebas genéticas en atletas con cardiopatía congénita hereditaria deben considerarse en casos con, puede ser antecedentes familiares fuertes de cardiopatía congénita, cuando se sospecha la enfermedad sindrómica o en fenotipos específicos con mayor riesgo de eventos cardíacos y asociación genética conocida, por ejemplo, defectos septales auriculares con arritmias. Ahora bien, podemos encontrarnos algunos escenarios clínicos comunes. Por ejemplo, está la hipertrofia ventricular izquierda e inversión de la onda T. La hipertrofia ventricular izquierda es un hallazgo común en atletas, especialmente en aquellos que practican deportes de resistencia. Aunque generalmente es una adaptación fisiológica al ejercicio, puede confundirse con la hipertrofia ventricular izquierda patológica, como la asociada a la cardiomiopatía hipertrófica. La diferenciación entre una hipertrofia ventricular izquierda fisiológica y una patología es crucial, ya que las implicaciones clínicas y el manejo son diferentes. La presencia de síntomas cardíacos, antecedentes familiares de muerte súbita, patrones específicos de hipertrofia en estudios de imagen, como la resonancia magnética cardíaca, y la ausencia de factores de riesgo conocidos para la hipertrofia ventricular izquierda, como hipertensión o consumo de sustancias dopantes, sugieren una etiología patológica. En casos de sospecha de cardiomiopatía hipertrófica, las pruebas genéticas pueden ser útiles para confirmar el diagnóstico y evaluar un riesgo en familiares. Sin embargo, el papel de las pruebas genéticas en la estratificación del riesgo en atletas con hipertrofia ventricular izquierda leve y sin otros factores de riesgo es limitado. La inversión de la onda T en el electrocardiograma es otro hallazgo común en atletas. Aunque puede ser una variante normal, también puede indicar una enfermedad cardíaca subyacente. En algunos casos, la inversión de la onda T puede ser un signo temprano de cardiomiopatía.
Sin embargo, el rendimiento diagnóstico de las pruebas genéticas en estos casos es bajo y generalmente se reserva para aquellos atletas con un alto índice de sospecha clínica. La dilatación del ventrículo izquierdo es un hallazgo común en atletas, representando una adaptación fisiológica al entrenamiento. Sin embargo, cuando se acompaña de una disminución leve de la función del bombeo del corazón o de cicatrices en el músculo cardíaco, la distinción entre esta adaptación normal y la enfermedad del corazón, como la cardiomiopatía dilatada, se vuelve compleja. En estos casos límite, las pruebas genéticas pueden ser de gran utilidad, especialmente en atletas con antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. Las pruebas genéticas pueden identificar mutaciones específicas que predisponen a ciertas formas de cardiomiopatía, como la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Estas mutaciones pueden influir en el pronóstico del paciente y guiar las decisiones terapéuticas. El ejercicio intenso, aunque beneficioso en general, puede tener un impacto negativo en ciertos tipos de cardiomiopatía, especialmente en aquellos asociados con mutaciones en los genes LMNA y FLCN. Por lo tanto, en atletas con dilatación ventricular izquierda y otros hallazgos sugestivos de cardiomiopatía, es fundamental realizar una evaluación exhaustiva, incluyendo pruebas genéticas para determinar el origen de la enfermedad y establecer un plan de manejo adecuado. El intervalo QT prolongado es un hallazgo electrocardiográfico común en atletas, pero su interpretación puede ser compleja debido a la superposición del síndrome de QT largo. Si bien los atletas suelen tener intervalos QT ligeramente más largos que la población general, un intervalo QT significativamente prolongado puede aumentar el riesgo de arritmias potencialmente mortales. Recientemente se ha descrito un fenotipo de prolongación del QT inducido por el ejercicio, que se resuelve con descanso. Sin embargo, el riesgo a largo plazo de arritmias en estos individuos aún no está completamente claro. Las pruebas genéticas han revolucionado el diagnóstico y manejo del síndrome QT largo en atletas. Al identificar las mutaciones genéticas responsables, los médicos pueden evaluar mejor el riesgo individual de cada paciente y ofrecer un asesoramiento genético adecuado a sus familias. Además, las pruebas genéticas pueden ayudar a identificar a individuos con formas de síndrome QT largo de penetración incompleta, quienes pueden tener un intervalo QT normal, pero aún estar en riesgo de eventos cardíacos. Las arritmias ventriculares son un hallazgo común en atletas, especialmente las extrasístoles ventriculares, que generalmente son benignas. Sin embargo, cuando estas arritmias presentan ciertas características como polimorfismo o se inducen por el ejercicio, pueden ser un signo de enfermedades cardíacas hereditarias más graves, como cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho o la cardiomiopatía hipertrófica. Antes de considerar pruebas genéticas para detectar estas enfermedades, es fundamental realizar una evaluación clínica completa del atleta, incluyendo un estudio detallado de las características de las arritmias y la búsqueda de otros signos clínicos que puedan sugerir enfermedad cardíaca subyacente. Las pruebas genéticas se reservan generalmente para aquellos casos en los que existe una alta sospecha de enfermedad cardíaca hereditaria basada en los hallazgos clínicos y electrocardiográficos. La dilatación aórtica, particularmente el aneurisma y la disección aórtica torácica, es una condición que, si bien es más común en la población general, también puede presentarse en atletas. Aunque las dimensiones aórticas ligeramente mayores son normales en atletas debido a la adaptación al ejercicio, una dilatación significativa requiere una evaluación más profunda. La genética juega un papel crucial en el desarrollo de la dilatación aórtica, especialmente en casos familiares. Las pruebas genéticas han identificado varias mutaciones asociadas con esta condición y pueden ayudar a diagnosticar y predecir el riesgo en los familiares. En atletas con dilatación aórtica, las pruebas genéticas están indicadas si existen factores de riesgo adicionales, como antecedentes familiares de disección aórtica, presencia de enfermedades del tejido conectivo
o una válvula aórtica bicúspide. Es importante destacar que la dilatación aórtica progresiva no es una característica típica del corazón de un atleta. Por lo tanto, la detección de una dilatación aórtica significativa en un atleta debe llevar una evaluación exhaustiva, incluyendo pruebas genéticas. ¿Para qué es esto? Pues para determinar la causa subyacente y establecer un plan de manejo adecuado. Esto es especialmente relevante en casos de familiares con antecedentes de disección aórtica, ya que las pruebas genéticas pueden identificar a individuos con riesgo y permitir una intervención temprana. Finalmente, concluyendo en este artículo, pues podemos decir que las pruebas genéticas se presentan como una herramienta fundamental en la evaluación cardiovascular de atletas. Al identificar mutaciones genéticas asociadas a enfermedades cardíacas hereditarias, se puede mejorar el diagnóstico, evaluar el riesgo de arritmias y muerte súbita, y personalizar el tratamiento, incluyendo la recomendación de actividad física. A medida que estas pruebas se vuelven más accesibles, es crucial que los profesionales de la salud estén capacitados para interpretar los resultados y brindar un asesoramiento adecuado a los atletas y sus familiares. La implementación de las pruebas genéticas en la práctica clínica requiere un enfoque multidisciplinario que involucre cardiólogos, genetistas y otros especialistas. Es fundamental que los atletas comprendan las implicaciones de estas pruebas, tanto a nivel médico como a nivel personal, incluyendo los aspectos éticos y psicológicos. A través de un asesoramiento genético pre- y postprueba, se puede garantizar que los atletas tomen decisiones informadas sobre su salud y su bienestar. Pues eso es todo, muchas gracias y espero verlos en la próxima.